Hola chicos, buen día. Mi nombre es María Espinosa López, médico residente del Instituto Nacional de Salud del Niño. Continuamos con el segmento de neonatología y hoy vamos a ver un tema que también es preguntado con bastante frecuencia en los exámenes ESALUD y ENAN y que es sepsis neonatal. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de sepsis estamos hablando de un síndrome clínico, ¿ok? Donde va a haber o donde vamos a evidenciar signos sistémicos de infección que ya vamos a ver más adelante cuáles son. O si es que aislamos a una bacteria patógena del flujo sanguíneo. Cualquiera de las dos condiciones o ambas se refieren a sepsis, ¿ok? Ahora, hay ciertos términos que ustedes van a escuchar cuando hagan su internado o lo van a utilizar cuando hagan su serum, ¿ok? Y estos son sospecha de sepsis, es uno de ellos. Hablamos de sospecha de sepsis cuando el recién nacido está sintomático, pero en la historia clínica tenemos factores de riesgo que también vamos a ver más adelante cuáles son. ¿Ok? Hablamos de sepsis probable ya cuando hay signos o síntomas de infección. ¿Ok? Ojo, en sospecha el recién nacido es asintomático con factores de riesgo, mientras cuando hablamos de probabilidad, sepsis probable, ya hay sintomatología. ¿Ok? Signos o síntomas de infección. Y obviamente la sepsis confirmada será cuando hay la clínica, o sea, los signos y síntomas, y además nos llega el resultado de un hemocultivo positivo. ¿Ok? Bien. Ahora, la clasificación es súper importante, es una de las cosas que más preguntan. ¿Ok? Y esta se va a dividir de acuerdo a la edad de inicio de los síntomas en dos. Hablamos de sepsis temprana y sepsis tardía. ¿Ok? Algunas bibliografías hablan de sepsis temprana, aquella que se produce las primeras 72 horas de vida del bebé. ¿Ok? Y otras bibliografías hablan de sepsis temprana, aquella que se produce los 6 primeros días. O sea, cualquiera de las dos que encuentren en el examen lo pueden marcar. ¿Ok? Y tardía, lo contrario, ¿no? Más de 72 horas en algunos, otros refieren 7 días o más. ¿Ok? Bien, ahora, ¿por qué diferenciamos, ¿no? Sepsis temprana y sepsis tardía? Porque la patogenia va a ser diferente. ¿Ok? Cuando hablamos de sepsis temprana, estamos hablando básicamente de una transmisión vertical. Es decir, se ha producido porque el bebé, ya sea intraútero o en su paso por el canal del parto, ha ingerido líquido amniótico contaminado, ¿ok? O ha estado en contacto con líquido amniótico contaminado, o sea, una corioamnionitis, o durante el parto vaginal, ¿no? Al pasar por el canal del parto en una madre colonizada o infectada, la superficie del bebé va a estar, la superficie del bebé o sus mucosas van a estar en contacto con estos microorganismos, ¿ok? Entonces, transmisión vertical intraútero, ya sea por un líquido amniótico contaminado o durante el paso por el canal del parto, ¿ok? En una madre colonizada, ya vamos a ver por qué bacterias, o con una infección, ¿no? Ya sea una coriamnionitis, una infección urinaria, que son las más frecuentes. Entonces, esa es la patogénesis de la sepsis temprana, la transmisión vertical. Mientras que en la sepsis tardía, si bien también se acepta que uno de los mecanismos puede ser la transmisión vertical, ¿ok? Lo principal es la transmisión horizontal, es decir, el contacto directo con cuidadores o con el ambiente, ¿ok? Ya sea por disrupción de la piel o mucosas debido a procedimientos invasivos. O sea, generalmente pequeños que tienen mayores estancias en las unidades de cuidados intensivos neonatales, en los cuidados intermedios o que simplemente tienen alguna lesión y en casa se contaminan, ¿no? Ya sea porque sus cuidadores no tienen una adecuada higiene de manos o porque los pequeños tienen lesiones de continuidad que pueden predisponer a las infecciones o que tienen ciertos dispositivos, ¿no? Catéteres intravasculares, sondas, catéteres percutáneos, en fin. Bien, epidemiología tenemos pocos datos, la mayoría de datos son extranjeros, de literatura extranjera, pero acá del MINSA 2007 tenemos algunos datos, nos dicen que es una de las principales causas directas de muerte neonatal, efectivamente, muchos bebés se van por sepsis. Es responsable de aproximadamente 8,7% de muertes en este periodo de vida y es la segunda causa de mortalidad, ¿ok? Mientras que es la tercera causa de morbilidad. La tasa de incidencia es más o menos de 2,5 por cada 1000 nacidos vivos
Y en neonatos a términos hay una menor incidencia, de 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos, ¿ok? Eso es bastante cierto. Los recién nacidos pretérminos y aquellos que nacen con bajo peso van a tener un riesgo mucho mayor que los recién nacidos a términos con un peso adecuado, ¿ok? Bien, y esta es otra parte importante de la exposición, ¿ok? Los agentes etiológicos es algo que también les van a preguntar, ¿ok? Estreptococo del grupo B y E. coli son las causas más comunes de sepsis neonatal temprana e inclusive la tardía también, ¿ok? Esos son los dos principales agentes etiológicos de la sepsis neonatal, estreptococo del grupo B y E. coli, ¿ok? Otros agentes etiológicos que también debemos de pensar son Staphylococcus aureus, que va a estar asociado con compromiso de piel, hueso o articulaciones y que generalmente lo vamos a pensar si es que el bebé tiene algún dispositivo intravascular, ¿no? Una vía periférica, un percutáneo, etc. ¿Ok? Bueno, los gram negativos van a estar asociados sobre todo a sepsis tardía y presentes en aquellos bebés en cuidados intensivos neonatales. ¿Ok? Pensamos en estafilococo coagulasa negativo, sobre todo en los prematuros y en los portadores de catéteres intravasculares. ¿Ok? Y ahí a la derecha pues tenemos los agentes etiológicos, los agentes bacterianos más comunes que producen sepsis en recién nacidos a término. ¿Ok? Y según su frecuencia tanto en la sepsis de inicio temprano como en la de inicio tardío. Y como vemos, estreptococo del grupo B y E. coli, ambos son los principales agentes etiológicos, sobre todo de la sepsis de inicio precoz, ¿no? Pero también tienen su predominancia en la sepsis de inicio tardío, ¿ok? Y como vemos ahí, Staphylococcus aureus es a la cabeza el agente etiológico más común de la sepsis de inicio tardío, ¿ok? Y después cualquiera de los que ven ahí pueden aislarse en un hemocultivo. Y con esto podemos responder algunas preguntas de los exámenes. Me preguntan aquí en el Salud 2008, el agente más frecuente de sepsis de comienzo precoz en el recién nacido, hemos dicho que son dos los principales agentes etiológicos de la sepsis de inicio precoz, estreptococo del grupo B y E. coli, y esas son las dos alternativas que debemos de buscar en la pregunta, y la única que tenemos es estreptococo del grupo B, esa es la respuesta, ¿ok? Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, deben de saber ustedes, en general en pediatría y sobre todo en neonatología, los signos y síntomas son bastante larvados e inespecíficos. A menor edad, mayor inespecificidad de los síntomas, ¿ok? Entonces, lo principal más que la sintomatología, que es bastante inespecífica, es la identificación de factores de riesgo en la historia clínica perinatal, ¿ok? Pero bueno, de todos modos, ¿qué hallazgos clínicos se ha visto presentes en niños con sepsis? Hipertermia, ¿ok? En general, más que fiebre o hipertermia, los recién nacidos con sepsis, una de las manifestaciones es que no regulan adecuadamente la temperatura, ¿no? O hacen picos febriles o hacen hipotermia. Pero entre los dos lo más sensible es lo más frecuente es la hipertermia, ¿ok? Una manifestación puede ser distrés respiratorio y no necesariamente ser una enfermedad de membrana hielina, un síndrome de aspiración meconial, una taquipnia transitoria del recién nacido, sino es una manifestación de la sepsis, el distrés respiratorio. Bueno, anorexia está relacionado a pobre succión, ¿no? No quieren tomar su leche, no quieren succionar, ¿ok? A eso se refieren a anorexia. Vómitos o residuo gástrico, ¿ok? Es otro signo. A veces los bebés no vomitan, regurgitan o hacen residuo gástrico si es que están con una sonda. Eso es lo que también se ha visto. Ictericia, podemos pensar, ¿no?, que es una ictericia fisiológica o por leche materna o por un sinnúmero de causas, pero en realidad la ictericia por sí puede ser una manifestación clínica de sepsis.
¿Ok? Hepatomegalia también, ¿ok? Se ha visto con relativa frecuencia como un signo de sepsis neonatal letárgico, ¿no? El niño está más hipoactivo, bueno, los recién nacidos de por sí paran durmiendo, pero de todos modos está hipoactivo y poco reactivo al estímulo, porque a un bebé cuando ustedes lo examinan, ¿no? Al toque comienza a llorar, se mueve, pero estos bebés cuando uno lo examina como si no le estuviéramos haciendo nada, ¿no? A eso se refiere letargia, hipoactividad. Bueno, y los demás con mucho menor frecuencia, ¿no? Pero también puede ser cianosis, hipotermia, ¿no? Como les dije, alteración de la regulación de la temperatura corporal, irritabilidad, llora, llora y llora el bebé. Apneas, las apneas pueden ser un signo de sepsis, distensión abdominal o diarreas, ¿ok? Entre las menos frecuentes. Bueno, entonces como les dije, más que los síntomas, que como han visto son bastante inespecíficos, pueden ser presentación de sepsis como de cualquier otro problema en este grupo etario, lo más importante es la identificación de los factores de riesgo y esta es otra cosa, esta es otra diapositiva que ustedes deben grabarse, ¿ok? Los factores de riesgo los vamos a dividir en materno-perinatal, ¿ok? Dentro de los maternos perinatales, el principal factor de riesgo, el que se ha visto mayor asociación con sepsis, es la corioamnionitis, ¿ok? Seguida de la fiebre materna, o sea, una fiebre intraparto más de 38 grados centígrados, leucocitosis materna, un hemograma con más de 15.000 leucocitos, ¿ok? Alteraciones en la frecuencia cardíaca de la madre, ¿no? Más de 100 latidos por minuto y del bebé también, más de 140. ¿Ok? Líquido meconial espeso o maloliente también está asociado a sepsis, una ruptura prematura de membranas más de 18 horas, ¿ok? Un expulsivo prolongado, instrumentado séptico, múltiples tactos vaginales, sobre todo si ya hay una ruptura prematura de membranas, y la infección urinaria en el tercer trimestre. Esta diapositiva es súper importante, esto tienen que grabarse, ¿ok? Porque en los casos clínicos, como antecedente les va a venir cualquiera de estos, ¿ok? Y a ojos cerrados ustedes van a marcar sepsis.